Marcos 11. 4. Ministerio de Jesús en Jerusalén. Entrada mesiánica en Jerusalén. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: ide al pueblo que tenéis enfrente y, no bien hayáis entrado en él, encontraréis un pollino atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué hacéis eso?, decid, el Señor lo necesita, pero lo devolverá enseguida. Fueron y encontraron el pollino atado junto a una puerta, fuera, en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos les contestaron según les había dicho Jesús, y les dejaron. Llevaron el pollino ante Jesús, echaron encima sus mantos y se sentó sobre él. Muchos extendieron sus mantos por el camino, otros, follaje cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían, gritaban, bendito el reino que viene, de nuestro padre David. En las alturas. Jesús entró en Jerusalén, en el templo, y, después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. La higuera estéril. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Sus discípulos oyeron lo que decía. Expulsión de los vendedores del templo. Llegaron a Jerusalén. Una vez allí, entró Jesús en el templo y comenzó a echar fuera a los vendedores y compradores, volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Y les enseñaba, diciendo, no está escrito. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas, que buscaban la forma de poder matarle. Y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina. Al caer la tarde, salió de la ciudad. La higuera seca. Fe y oración. Al pasar muy de mañana, vieron la higuera, que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús les respondió, tened fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, sin vacilar en su interior y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo que obtendréis todo cuanto pidáis en la oración, si creéis que ya lo habéis recibido. Y si, cuando os pongáis de pie para orar, tenéis algo contra alguno, perdonadle, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas. Controversia sobre la autoridad de Jesús. Volvieron a Jerusalén. Un día, mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? Jesús les respondió, os voy a preguntar yo una cosa. Si me respondéis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ellos discurrían entre sí, si decimos que es del cielo, dirá, entonces, ¿por qué no le creísteis? Pero ¿cómo vamos a decir que es de los hombres? Es que temían a la gente, pues todos tenían a Juan por un verdadero profeta. Así que respondieron a Jesús, no sabemos. Jesús les dijo entonces, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Versículos relacionados con Marcos 11. El capítulo 11 de Marc describe la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén montada en un burro, con multitudes saludándolo con ramas de palma y colgándolo como el Mesías. También cuenta la historia en la que Jesús maldice una higuera que no tenía frutas y expulsa a los vendedores del templo. Entonces Jesús enseña sobre la fe y la oración, y habla sobre el perdón. 2 Crónicas 7:14, y si mi gente, que se llama por mi nombre, se humillan, y reza, y busca mi rostro y se convertirá de sus malos caminos, entonces escucharé del cielo y perdonaré los pecados de los tuyos, y sanaré tu tierra. Este versículo habla sobre la importancia de la oración, la humildad y el arrepentimiento, que son temas enfatizados por Jesús en Marcos 11. Mateo 21:22, y todo lo que pides en oración,
creyendo, lo recibirás. Este versículo enfatiza la importancia de la fe en la oración, un tema que Jesús aborda en Marcos 11, 23-24. Isaías 56, 7, los traeré a mi santidad, y me regocijaré en mi casa de oración, su ofrenda quemada y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa se llamará la casa de oración a todos pueblos. Este versículo habla sobre la importancia del templo como un lugar de oración y adoración, un tema que es relevante para la historia en la que Jesús expulsa el templo Bendins en Marcos 11. Juan 15:7, si permaneces en mí, y mis palabras permanecen en ti, te preguntarás lo que quieras y te hará. Este versículo habla sobre la importancia de permanecer en Jesús y seguir sus enseñanzas para que nuestras oraciones sean respondidas, un tema que es relevante para las lecciones de Jesús sobre la fe y la oración en Marcos 11. Mateo 6, 14-15, porque si perdonas tus ofensas a los hombres, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero no perdonas tus ofensas a los hombres, tu Padre no perdonará tus ofensas. Este versículo habla sobre la importancia del perdón, un tema que Jesús menciona en Marcos 11, 25-26, cuando enseña que debemos perdonar a los demás para que Dios pueda perdonarnos.